¿Alguna vez has imaginado lo que podría estar esperándote en la próxima curva de una carretera desierta? 3 camioneros están a punto de descubrir que algunos precios son demasiado altos, algunas señales no deberían ser escuchadas y algunas nieblas nunca se disipan. Prepárate para conducir en la oscuridad, porque estas historias no son para corazones sensibles. La carretera era mi única compañía en aquella noche lluviosa, una cinta de asfalto negro serpenteando entre montañas cubiertas por un manto de oscuridad profunda. Yo conducía desde hacía horas, huyendo de una ciudad llamada Barcelona y de un corazón partido que latía en el lugar de mi pecho. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo hipnótico, y los faros cortaban la penumbra como 2 ojos cansados. Fue entonces cuando vi la luz, un punto amarillo y enfermizo al frente. Una cabina de peaje. Extraño, pues no recordaba ninguna cabina de peaje en aquella carretera desierta hacia Granada. Reduje la velocidad, el corazón palpitando un poco más fuerte sin razón aparente. La estructura era baja, de hormigón crudo, y una única lámpara colgada se balanceaba levemente con el viento, lanzando sombras danzantes. Me acerqué a la barrera y me detuve. La cabina estaba vacía, o eso pensé, hasta que una figura se movió en las profundidades de las sombras. Un hombre emergió. Era pálido, con una palidez de hueso antiguo, y su rostro estaba estirado en una sonrisa amplia y fija, desproporcionada, como si alguien la hubiera dibujado con un lápiz y luego borrado los bordes, dejando solo la impresión fantasmal de dientes y labios. Sus ojos eran 2 botones oscuros y vacíos. Se inclinó hacia la ventanilla del coche y un olor dulce y nauseabundo, como de flores mustias, invadió el habitáculo. La barrera permanecía cerrada. Esperé a que dijera el valor, pero en cambio, su voz salió suave como seda rasgada. El peaje no era en dinero, explicó, sino en un recuerdo feliz. Cualquiera servía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Eso era un absurdo, el delirio de un hombre enfermo. Miré la carretera vacía detrás de mí y al frente, hacia la oscuridad que me tragaría. El miedo, ese miedo primordial e irracional, habló más alto. Cerré los ojos y busqué un recuerdo, cualquiera. Encontré uno de cuando era niño, en Toledo, sentado en el regazo de mi madre en el jardín, el olor de tierra mojada y el sol caliente en mi rostro. Sentí una punzada aguda, como si un hilo de nylon hubiera sido extraído de mi mente. La sonrisa del hombre se amplió, si eso era posible, y la barrera se levantó con un chirrido metálico. Salí de allí sin mirar atrás. La mañana siguiente trajo un sol pálido y una niebla de olvido. Fui a hacer café y, por un hábito antiguo, tomé el teléfono para llamar a mi madre. Fue entonces cuando el vacío me golpeó como un puño en el estómago. No podía recordar su rostro. Sabía quién era, sabía que me amaba, pero sus rasgos eran una mancha borrosa, una fotografía dejada bajo la lluvia. El pánico se instaló, frío y racional. Me acordé del hombre pálido, de su peaje insano. Intenté convencerme a mí mismo de que era estrés, cansancio, pero el recuerdo robado dolía como un miembro fantasma. Pasaron días. Evité las carreteras, pero el destino, o algo peor, siempre encuentra un camino. En la autovía hacia Salamanca, en un tramo que juraría no tener peaje, apareció de nuevo. La misma cabina de hormigón, la misma luz amarilla y oscilante. Esta vez, no hubo preliminares. La sonrisa pálida estaba allí, esperando. El precio ahora era un talento, dijo. Algo que me encantara hacer. Mis manos sudaron en el volante. Toqué la guitarra desde la adolescencia. Era mi consuelo, mi escape. Sentí otro tirón, esta vez en los dedos, un entumecimiento, como si los tendones hubieran sido cortados. La barrera se levantó. Cuando llegué a un motel barato esa noche, tomé la guitarra que siempre llevaba conmigo. Mis manos eran un puño de extraños, torpes y vacíos. Las cuerdas no tenían sentido.
La música había muerto dentro de mí. El mundo a mi alrededor comenzó a deshacerse en tonos de gris. Encontré a otros como yo en las áreas de servicio al amanecer, camioneros con miradas vidriosas, parados frente a las máquinas de café como estatuas en un museo de horrores. Intercambié miradas breves con un hombre llamado Miguel, su rostro marcado por una ausencia tan profunda que era casi tangible. No necesitó decir nada. Yo sabía. Él también era un deudor, un cliente habitual de aquel cobrador de almas en pedazos. La carretera ya no era una vía, era un sistema circulatorio, y nosotros éramos los glóbulos rojos cargando nuestra propia ruina. El tercer peaje surgió en la salida hacia Sierra Negra, una carretera de tierra que no constaba en ningún mapa. La sonrisa estaba más cerca ahora. Podía ver las finas líneas alrededor de su boca, que no eran arrugas, sino fisuras. Exigió un amor. El recuerdo del primer beso de Elena, el sabor de su boca, el vértigo del afecto. Desapareció como humo, dejando solo un relato factual, seco y sin vida. Un evento que sabía que había ocurrido, pero que no llevaba más calor, ninguna emoción. Me estaba convirtiendo en una cáscara, un registro de eventos desprovistos de significado. La locura era un refugio tentador, pero incluso ella me fue cobrada en la cuarta parada. Un pedazo de mi cordura, dijo, y sentí algo deshacerse dentro de mi cráneo, una barrera protectora rompiéndose, permitiendo que las sombras del mundo entraran y susurraran secretos horribles en los rincones de mi mente. Ya no sentía miedo, solo una resignación profunda y hueca. Tú que estás leyendo esto, seguro en tu mundo de certezas, puedes imaginar lo que es sentir los cimientos de tu propia mente disolviéndose como azúcar en la lluvia. Es un silencio interior que es más alto que cualquier grito. La última parada no fue un peaje, sino un callejón sin salida. La carretera simplemente terminó en un precipicio frente a un almacén abandonado, sus ventanas rotas como ojos ciegos. El cobrador estaba allí, de pie bajo la lluvia fina, su sonrisa ahora una hendidura grotesca que parecía consumir la luz. Ofreció el acuerdo final. Todo lo que había perdido, recuerdos, talento, amor, cordura, todo sería restaurado. Y más, riqueza infinita, más allá de cualquier sueño de grandeza. El precio. Solo una entrega. Un paquete para una dirección específica. Me entregó una caja de madera desgastada, atada con cuerdas gruesas. Era increíblemente pesada, con un peso orgánico y denso. Y, en el silencio de la noche, podía jurar que sentía una vibración sutil viniendo de dentro, un movimiento rítmico y lento, como una respiración dormida. Sostuve aquella cosa con asco, pero la promesa de tener mi vida de vuelta era un canto de sirena que mi alma vacía no podía ignorar. Tomé la dirección escrita en un trozo de papel amarillento. La sangre se heló en mis venas. Era la dirección de mi propia casa, en Valencia, el último refugio que mi mente atribulada aún consideraba seguro. Y entonces entendí. La verdad más horrible no era el precio de mis recuerdos. El cobrador no quería solo los fragmentos de mi vida. Quería al mensajero. Usaría mis manos, mi autoridad sobre ese lugar, para llevar la corrupción directamente a mi santuario, para contaminar el único pozo que aún quedaba. La caja pulsó en mis brazos, un corazón maligno latiendo al unísono con mi propio terror. La carretera no tenía fin, y yo era el mensajero de mi propia perdición. Compré la radio CB de un camionero jubilado en una parada de carretera cerca de Toledo. Un hombre llamado Manuel con ojos hundidos y manos callosas que transmitían una historia de décadas en la carretera. Me entregó el equipo con un apretón de manos firme, pero su mirada evitó la mía cuando susurró la advertencia, sus palabras saliendo como un secreto fúnebre. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía sintonizar el canal 19 después de la medianoche. La seriedad en su voz era tan palpable que sentí un frío recorrer mi espina dorsal, como si me hubiera pasado no una simple radio, sino una llave hacia una pesadilla. Naturalmente, la tentación echó raíces en mi mente en ese instante,
un gusano curioso royendo mi cordura con cada kilómetro que conducía solo en la oscuridad. Soy un hombre llamado Javier, y la carretera es mi segunda casa, un vasto vacío entre destinos como Barcelona y Sevilla, donde la soledad es un pasajero constante. La radio era mi compañía, una forma de escuchar voces humanas en medio del zumbido monótono de los neumáticos en el asfalto. Aquella noche, la luna estaba oculta por nubes pesadas, y la lluvia fina creaba un velo húmedo en el parabrisas, distorsionando las luces ocasionales que aparecían en la carretera. Mi cabina era un santuario de metal y tapicería, pero esa noche se sentía más como una celda. El reloj en el tablero se acercaba a la medianoche, cada minuto un martillo golpeando mi juicio. La advertencia de Manuel resonaba en mis oídos, pero la curiosidad era un veneno dulce que no podía resistir. ¿Qué podría haber de tan terrible en el canal 19? Era solo una frecuencia, un número entre muchos. Con dedos temblorosos, giré la perilla, la estática inicial llenando la cabina como un enjambre de insectos eléctricos. Entonces, precisamente a la medianoche, la estática se calmó, reemplazada por un silencio pesado, y luego por una voz. La voz estaba distorsionada, como si viniera de un pozo profundo, con un tono metálico que cortaba mis nervios. Describía mis acciones con una precisión sobrenatural. Está ajustando el volante, sus manos sudan, mira por el retrovisor y solo ve oscuridad. Mi corazón se detuvo, mis ojos escanearon la cabina, buscando cámaras, cualquier explicación lógica, pero no había nada. La voz continuó, narrando cada movimiento mío, cada parpadeo, como si estuviera dentro de mi mente. En los días siguientes, la voz se convirtió en una presencia constante después de la medianoche, su narrativa evolucionando de acciones a pensamientos. Susurraba sobre mis secretos más oscuros, cosas que nunca había confesado a nadie, como la vez que robé dinero de mi hermano David cuando éramos niños, o el odio que sentí por mi padre cuando nos abandonó. La voz sacaba a la luz recuerdos podridos, exponiendo heridas que creía cicatrizadas. Intentaba apagar la radio, pero mis manos parecían paralizadas, y la voz siempre regresaba, más fuerte, más insistente. La escalada fue rápida y aterradora. La voz comenzó a dar órdenes, comandos simples al principio, como abrir la ventana o reducir la velocidad, pero luego se volvieron más siniestros. «Gira a la izquierda en la próxima», dijo una noche, y casi obedecí, mis músculos contrayéndose involuntariamente antes de que me diera cuenta de que la izquierda llevaba a un precipicio escarpado cerca de Ronda. El sudor corría por mi frente, y luchaba contra el volante, como si otra fuerza guiara mis movimientos. La carretera se convirtió en un campo de batalla, y yo era un soldado reacio en una guerra contra algo invisible. Fue entonces cuando escuché las otras voces en el canal 19, una cacofonía de desesperación y locura. Algunos camioneros, como un hombre llamado Luis que lloraba pidiendo ayuda, diciendo que la voz se estaba apoderando de su camión. Otros ya hablaban en tonos monótonos, como zombis, siguiendo órdenes sin cuestionar. Una de ellas, una voz que se llamaba Ana, susurraba sobre no poder recordar más a su familia en Valencia, como si la entidad estuviera borrando su identidad. Esas voces eran ecos de una prisión colectiva, y yo era solo otro recluso. Tú que estás leyendo esto, seguro en tu casa, con las luces encendidas y el sonido de la televisión de fondo, no puedes comprender lo que es sentir esta invasión. Es como tener un parásito enraizado en tu conciencia, alimentándose de tus miedos más íntimos, y lo único peor es saber que te hiciste esto a ti mismo, por pura curiosidad. La carretera ya no era un camino a casa, sino un laberinto sin salida, donde cada curva podía ser la última. La voz reveló su verdadera naturaleza en una transmisión particularmente horrible. Explicó que era una conciencia colectiva, una amalgama de almas de camioneros que habían muerto en accidentes en las carreteras españolas, desde Bilbao a Málaga. Estaban atrapados entre mundos, y necesitaban un nuevo cuerpo, un vehículo vivo para continuar su viaje. Mi camión era el objetivo, y la voz estaba asumiendo gradualmente el control, los frenos respondiendo por sí solos, el acelerador presionando sin mi voluntad. La única forma de liberarme era encontrar el origen de la señal,
el camión accidentado de Manuel y destruirlo. Recordé que Manuel mencionó que su camión había volcado en una curva sinuosa en la Sierra Nevada cerca de Granada, un lugar conocido por accidentes frecuentes. Con la voz susurrando órdenes contradictorias en mis oídos, luché por mantener el control, conduciendo la dirección opuesta a lo que ordenaba. La carretera serpenteaba a través de montañas cubiertas de niebla, y la radio parecía cobrar vida, la estática mezclándose con gritos lejanos. Mis manos estaban frías y húmedas en el volante, y cada sonido del motor me hacía estremecer, como si el vehículo se estuviera convirtiendo en una extensión de la entidad. Al amanecer, encontré el lugar, un barranco donde el camión de Manuel yacía destruido, una carcasa de metal retorcido cubierta de musgo y óxido. La voz en la radio se volvió más fuerte, más urgente, ordenándome que huyera, pero sabía que era mi única oportunidad. Salí del camión, sintiendo la presencia de la entidad a mi alrededor, como un viento frío que susurraba amenazas. Dentro de los restos, encontré la radio original de Manuel, todavía sujeta al tablero, pulsando con una luz tenue y sobrenatural. Agarré un trozo de metal y golpeé la radio repetidamente, hasta que se hizo añicos en fragmentos, y un grito agudo resonó en la sierra, no a través de la radio, sino dentro de mi mente. La voz enmudeció, y el silencio que siguió fue tan abrupto que dolía. Volví a mi camión, temiendo que el control nunca regresaría, pero el motor arrancó con normalidad, y los controles respondieron a mi tacto. Conduje lejos de ese lugar, pero el recuerdo de la voz permanece, un fantasma en mis pensamientos. A veces, al pasar por un peaje o estacionar en un área de servicio, escucho susurros lejanos, y me pregunto si otros como yo están por ahí, atrapados en sus propias batallas. Compré una radio nueva, pero nunca más sintonicé el canal 19, y cada noche, cuando se acerca la medianoche, apago el equipo, temiendo que la tentación pueda vencer otra vez. La carretera es vasta, y las sombras son profundas, y sé que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. La niebla descendió de repente, como un manto pesado y sobrenatural, tragándose la carretera y reduciendo el mundo a una oscuridad lechosa e impenetrable. Yo conducía mi camión en la autovía entre Madrid y Barcelona, una ruta que había recorrido cientos de veces, pero esa noche algo estaba mal. El aire se enfrió de repente, y la visibilidad se redujo a cero en cuestión de segundos, obligándome a frenar en seco, sintiendo como el camión temblaba al reducir la velocidad hasta detenerse por completo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Miré a través del parabrisas, pero no había nada más que un blanco opaco y movedizo, como si estuviera atrapado dentro de una nube viva. Mi nombre es Javier, y en ese momento, supe que no estaba solo en esa oscuridad. Lo primero que hice fue encender la radio CB, sintonizando el canal común de los camioneros. La estática cortó el aire, seguida de voces tensas y cargadas de miedo. Un hombre se identificó como Carlos, de Valencia, su voz temblorosa informando que él también estaba detenido unos kilómetros más adelante. Otra voz, de una mujer llamada Ana, de Sevilla, dijo que la niebla había aparecido de la nada, y que podía oír algo moviéndose afuera, un sonido de arrastre metálico, como si una cadena pesada estuviera siendo arrastrada por el asfalto. Todos estábamos asustados, pero intentábamos mantener la calma, intercambiando información sobre nuestras ubicaciones y tratando de entender qué estaba pasando. Recordé a mi familia en Toledo, mi esposa y mi hija, y un frío recorrió mi espina dorsal al pensar que quizás nunca las volvería a ver. Las horas pasaron, y la niebla no daba señales de disiparse. Me quedé dentro de la cabina, con las puertas bloqueadas, mirando fijamente al vacío blanco más allá de los cristales. De vez en cuando, el sonido metálico regresaba, más cerca cada vez, acompañado de un ruido de algo siendo desgarrado, como si unos cubos de basura estuvieran siendo abiertos con fuerza brutal. Entonces, las transmisiones de radio comenzaron a silenciarse, una por una. Primero fue Carlos, su voz cortada a la mitad de una frase, seguida por un chirrido agudo de metal siendo retorcido y luego un arrastre lento que se alejó. Ana gritó pidiendo ayuda,
diciendo que algo estaba arañando la puerta de su camión, pero luego su canal cayó en el silencio, solo quedó la estática. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y mis manos sudaban sobre el volante. No sabía qué era esa cosa, pero sabía que estaba ahí fuera, coleccionando a aquellos que osaban salir. La oscuridad de la noche se fusionó con la niebla, creando una eternidad sin tiempo. Revisé mis provisiones, agua y algunas barras de cereal, suficiente para un día o dos, pero el miedo era un compañero constante. La criatura, fuera lo que fuese, nunca atacó el camión directamente, solo patrullaba la niebla, esperando. La imaginé como una entidad grande y lenta, basándome en los sonidos que emitía, algo a lo que no le importaban las armas o las barreras. Un camionero llamado Antonio, de Málaga, intentó dispararle con una pistola, pero su transmisión final fue de pánico, diciendo que las balas no tenían efecto, seguida de ese mismo sonido de metal y arrastre. La sensación de desesperación crecía dentro de mí, un peso frío en el estómago que me recordaba lo vulnerable que era. Entonces, la niebla comenzó a jugar con nuestras mentes. Imágenes espectrales aparecían en la penumbra, formas que se asemejaban a seres queridos. Vi la silueta de mi hija pequeña, llamándome, sus brazos extendidos como si necesitara un abrazo. Oí la voz de mi madre, ya fallecida, susurrando mi nombre y pidiéndome que la ayudara. Casi caigo en la trampa, mi mano temblorosa alcanzando el pomo de la puerta, pero me controlé a tiempo, retrocediendo al asiento con el corazón acelerado. Otros no tuvieron la misma suerte. Un hombre llamado Luis, de Bilbao, transmitió que salía a rescatar a su hermano, pero su voz se perdió en gritos ahogados. La niebla no era solo una barrera física, era una entidad psicológica, alimentándose de nuestros miedos y recuerdos más profundos. Tú que estás leyendo este relato, a salvo en tu casa con las luces encendidas, quizás creas que puedes imaginar el terror, pero la realidad es que ninguna palabra puede transmitir la sensación de estar envuelto por algo que conoce cada rincón de tu alma. Es como si el aire mismo se volviera un enemigo, cada respiración un recordatorio de que estás atrapado en una celda sin barrotes, esperando un destino que no puedes comprender. La soledad era abrumadora, incluso con las voces ocasionales en la radio, porque sabíamos que en cualquier momento podríamos ser los siguientes. Con solo unos pocos de nosotros quedando, un grupo de quizás 5 camioneros, comenzamos a discutir una salida. La idea vino de una mujer llamada Patricia, de Zaragoza, que sugirió usar nuestros camiones para crear una abertura en la niebla. Si todos encendiéramos nuestras luces altas y focos al mismo tiempo, y condujéramos en formación cerrada, podríamos generar suficiente luz para dispersar temporalmente la niebla y encontrar una ruta de salida. Era un plan arriesgado, porque la luz y el movimiento seguramente atraerían la atención de la cosa, pero era nuestra única esperanza. Acordamos posicionarnos basándonos en nuestras ubicaciones estimadas, y yo tomé la delantera, coordinando por radio con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba por dentro. La preparación fue agonizante. Cada segundo parecía una hora, y el sonido metálico afuera parecía más cercano, como si la criatura supiera de nuestros planes. Revisé mis faros, me aseguré de que el tanque estuviera lleno y recé silenciosamente por protección. Cuando di la señal, todos encendimos nuestras luces simultáneamente, y la blancura oscura fue repentinamente desterrada por un resplandor cegador que cortó la niebla como un cuchillo. Fue un espectáculo surrealista, como si estuviéramos creando un portal a otro mundo. Los motores rugieron con vida, y comenzamos a avanzar lentamente, en una línea cerrada, con yo al frente. La niebla retrocedió ante nosotros, pero no sin luchar. Formas indistintas se movían en sus profundidades, y el arrastre metálico se intensificó, volviéndose un sonido ensordecedor que resonaba en mis huesos. En un momento, vi algo grande y oscuro retorciéndose en la periferia de la luz, una masa de sombras que no podía discernirse por completo pero que emanaba pura malevolencia. Uno de los camioneros, un hombre llamado Diego, de Alicante, perdió el valor e intentó desviarse, pero su camión fue arrastrado hacia la niebla, sus faros apagándose en un chasquido final. Seguimos adelante,
concentrados en el resplandor que teníamos delante, que ahora revelaba un tramo de carretera despejado. La adrenalina corría por mis venas, y mis manos estaban entumecidas de agarrar el volante con tanta fuerza. La formación estaba funcionando, la niebla se abría como un mar dividido, pero la criatura no se rendía. Se movía a nuestro alrededor, su arrastre ahora acompañado por un zumbido bajo que parecía venir de todas las direcciones. Patricia gritó por la radio que algo estaba arañando su puerta, pero ella mantuvo el rumbo, su coraje inspirándonos a continuar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos las luces de una ciudad a lo lejos, un brillo tenue pero real que nos llenó de esperanza. Aceleramos, todas las luces aún encendidas, y la niebla comenzó a disiparse detrás de nosotros, como si perdiera su poder. Cuando salimos completamente de la niebla, la carretera estaba despejada, y el cielo nocturno apareció arriba, salpicado de estrellas. Detuve el camión en el arcén, temblando incontrolablemente, y miré hacia atrás. La niebla todavía estaba allí, una masa blanca y quieta, pero ahora distante. Algunos de nosotros habíamos sobrevivido, Patricia y otros dos, pero no celebramos. Sabíamos que la cosa todavía estaba ahí fuera, y que quizás siempre lo estaría, esperando por otras víctimas. Volví a casa en Toledo, abracé a mi familia, pero nunca pude sacudirme la sensación de que la niebla podría regresar en cualquier momento. A veces, en noches húmedas, todavía oigo ecos del arrastre metálico en mis sueños, un recordatorio de que algunas puertas nunca se cierran completamente, y que el mundo está lleno de horrores que no podemos ver, pero que ciertamente nos ven a nosotros.